Otra clave de esta estructura maravillosa de los cuentos, la estructura oculta. Cuento y contracuento. ¿Y en qué se basa esto? Pues en que hay muchos cuentos que tienen su complementario. La Bella Durmiente tenía un bello durmiente. Precisamente una de las versiones de don Sergio Hernández de Soto, de los cuentos extremeños, es El príncipe durmiente en su lecho. ¿Recuerdan ustedes ese cuento? Que es la Bella Durmiente en la versión masculina. Es una chica que sale a buscar al bello durmiente y que lo encuentra en la noche de San Juan. ¿Cierto? Es punto por punto la historia contraria a la Bella Durmiente. Pero más todavía, la dualidad profunda del sistema afecta a otros elementos. La primera y la segunda parte de los cuentos. Caramba, la Bella Durmiente tenía una segunda parte, ya lo creo, que desapareció por censura. Los hermanos Grimm la quitaron de su colección y a partir de ahí desapareció. Pero si nos vamos a Perrault, que todavía recoge versiones muy directas, aunque les da un tratamiento literario muy fuerte, pero el contenido, la estructura es auténtica. Todavía en Perrault, la segunda parte de la Bella Durmiente es la de una heroína que tiene que salir adelante, tiene que salvar a sus propios hijos, cuando el marido la abandona porque se va a la guerra, claro está, y ella se queda enfrentada a la suegra, que es una viuda edípica que no quiere que su hijo se case y que es una ogresa y que quiere devorar a sus propios nietos. Todo esto es simbólico también, cuidado. Lo del símbolo es muy interesante, a ver si luego tenemos tiempo de aclararlo un poco más. Pero eso se perdió. Y todos los cuentos maravillosos, que tienen un sentido muy importante, que descubren en los niños el camino luminoso que lleva hacia el descubrimiento del otro, dice Bettelheim, ¿no? Y la dificultad que tiene la vida, antes de que empiecen las dificultades, le va anunciando todo lo que puede ocurrir de manera simbólica hasta que se encuentra con la princesa o el príncipe. Pero todo ese grupo de cuentos, que son los cuentos maravillosos, tienen un contrapeso en el sistema, que son los cuentos de costumbres, los cuentos burlescos de príncipes y princesas, que son vapuleados en historias distintas por completo. Léase La niña que riega las albahacas. ¿Se acuerdan ustedes de ese cuento, no? Cuento, claro, no estaba nunca en los escritos. Cuando yo publiqué ese cuento en la Cuento al amor de la lumbre, empezaron a llegar protestas a la editorial. Les cuento un secretillo. Vale, es que es un cuento donde una chica se burla de un príncipe, porque el príncipe es un príncipe acosador, lo que hoy llamaríamos un acosador, y va por ahí acosando a doncellas, abusando de su poder, ¿verdad? Y Mariquilla se da cuenta y dice: a este le voy a enseñar yo el camino. Y se burla de él y le hace pagar todos los intentos de cometer con ella fechorías que estaba acostumbrado a hacer. Y al final se cuela en su palacio disfrazada de médico porque el príncipe enferma de amor por ella. Y así todo le administra una medicina estupenda. Le mete un rábano por el culo. Ahora te vas a enterar. Claro. Y dice, empezaron a llegar protestas a la editorial. Decía, pero hombre, pero este cuento había llegado a algunos colegios, decía, y no podían creer lo que estaban leyendo. Y entonces la niña se acercó al príncipe y con voz de médico le dijo: usted lo que tiene es mal de amores. ¿A que sí? Ay, sí, esa puñetera niña me tiene malo. Pues yo le voy a curar. Ah, sí, ¿cómo? Le tengo que meter una cosita por la parte de atrás. Un supositorio, un poquito más grande que un supositorio. Y como había pedido un rábano y un martillo, pues le dio la vuelta al príncipe, plaf, y se lo coló enterito, ¿no? El príncipe berreaba. Bueno, claro, ese cuento, ¿dónde estaba? Pues la niña que riega la albahaca. La versión completa era esa. La primera parte era una cosa muy cándida, que es de la que hace García Lorca un juguete lírico precioso, por supuesto.
Pero Lorca no se atrevió a pasar de ahí, de la primera parte. La verdad del cuento siempre está en la segunda parte. Y no por casualidad es la que se pierde, porque es la que más choca con los convencionalismos. Porque la Bella Durmiente no puede ser una mujer valiente, valerosa, que dice, bueno, a mi marido me olvido ya de él porque ni sé dónde está, ¿no? Ni Mariquilla Rieperlas puede burlarse de un príncipe de semejante manera. Ni el gallo Quirico puede tener un medio pollito. Cuidado, qué vulgaridad. Mira que meterse tantas cosas por el medio culito. Claro, pero ese es el caos al que yo le aludía al principio, el caos de la literatura oral, que incluye todos los elementos que luego la poesía culta va a descubrir como surrealismo. Yo siempre digo, el surrealismo no lo inventó André Breton ni los surrealistas, lo inventaron los coros de niñas en los atardeceres de aldea. Viva la media naranja, viva la naranja entera, viva la Guardia Civil que va por la carretera. Pues bueno, porque viva, ¿no? Y el gallo Quirico tenía un medio pollito que se metía todas las cosas por el culito. Entonces uno empieza a pensar y dice, caramba, aquí estamos tocando algo extraordinariamente importante, que son las estructuras ocultas del sistema de la literatura oral. Algo a lo que yo me he asomado en este libro al que hemos referido al principio. Pero sobre todo en los cuentos, porque los cuentos son los reyes del sistema de la cultura popular, sin la menor duda. Cuando llegaba la hora de la verdad, que era ya a la hora de acostarse, un cuento, todos los días un cuento. Y yo sé que ustedes en su quehacer diario lo están aprovechando y yo que les exhorto y les animo a que lo hagan. Pero por favor, cuenten los cuentos verdaderos. No me los endulcen. Déjense de historias de políticamente correctos. Que además que son muy aburridos los cuentos políticamente correctos. Que no puede ser. Que a los niños lo que les gustan son los cuentos tal como eran. Y creo que ustedes tienen mucha experiencia de eso. Con la niña del zurrón, con Mariquilla Rieperlas, con todos los cuentos que, bueno, yo me he permitido poner en circulación porque estoy convencido de que esta enorme cultura profundísima que estaba hecha primero para construir bien el aparato pensante, que a mi modo de ver es lo más importante de todo. Eso que yo les decía del acercamiento entre el pensamiento y el lenguaje a través de una historia, eso es lo más importante de todo. Por eso les gustan tanto los cuentos a los niños, porque les ayuda a aprender a pensar, que es lo primero, el andamiaje intelectual. Bien hecho lo hacen los cuentos. Y siempre de la misma manera, por favor, porque si le quitáis algo es como si le quitáis al andamiaje una pieza. Se puede venir abajo entero, Es muy importante. Y porque todo esto al final remite a lo que, bueno, podríamos ya denominar como la cultura de la gente antes de la escuela. No la despreciéis porque sirvió durante mucho tiempo para formar mentes, para crear inteligencia, para construir modelos y sobre todo para construir modelos interpretativos del mundo. Porque al lado de un cuento maravilloso estaba un cuento grotesco. El cuento maravilloso te alumbraba el porvenir del amor, cierto, muy interesante. El cuento grotesco te decía, cuidado. Los cuentos de matrimonios, que están peleándose siempre. Muchos cuentos de ese tipo también, que tampoco pasaron nunca a la imprenta. O los cuentos eróticos, lo siento. Había muchos cuentos eróticos populares, ninguno pasó nunca a la imprenta. O casi nunca. ¿Por qué? Porque es que son de curas, frailes y monjas. Prácticamente todos. Porque la gente se reía mucho de esas cosas. No entendía que eso del celibato no lo han entendido nunca. Y se hacían cuentos de ese tipo, muchos. Cuando llegaba la hora de la verdad decían, ahora el cuento del cura y la moza. Bueno, pues se contaba también, ¿no? Y así, pues una infinidad de historias que han acompañado a la humanidad durante siglos, y en algunos casos, como Juan el Oso, milenios demostrados.
Porque Juan el Oso, si recuerdan ustedes, los compinches de Juan el Oso son arrancapinos y allanamontes, que hacen, por encargo de los labradores, preparar la tierra para la agricultura. Uno arranca los pinos y el otro llana los montes, se lo prepara para los agricultores. Estamos hablando del comienzo de la sociedad agraria. 5.000 años, más o menos. Así me quedo yo cada vez que pienso en todo esto. Muchas gracias.